Muy buenas tardes, os bendigo en el nombre de Jesucristo y bienvenidos a este culto devocional del jueves para que podamos recibir las gracias, la gracia, la fuerza que Dios nos da cada día y que podamos hoy recibir la palabra para tener la victoria en esta semana. También bendecimos a los que nos escuchan por internet, que también puedan escuchar la palabra y pueda ser edificado en Cristo. Amén. Muy bien, vamos a ir. La palabra de meditación de esta tarde está en Mateo 7 del 24 al 29. Mateo 7 del 24 al 29. Y dice así: Cualquiera, pues, que oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que edifiquemos nuestra casa en la roca, en Cristo. ¿Qué nos decía este domingo la palabra de Dios? Dice que iban los discípulos predicando la palabra y ese líder que era Felipe, ese diácono, dice que descendió a Samaria y predicaba a Cristo. La roca es Cristo. Tenemos que estar dentro de esa roca que es Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, en este día, gracias por la alabanza. Gracias por mis hermanos. Seguimos proclamando, Padre Santo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Que tú nos llenes hoy con tu Espíritu Santo y bendigas, Señor, todo lo que hagamos en esta tarde conforme a tu voluntad. Que tus ángeles guarden nuestra vida, que tú prepares los corazones de las personas que nos oyen, Señor, para que puedan recibir, Señor, esa palabra, Señor, y puedan estar cogidos en la roca para cuando vengan problemas, dificultades, Señor, pueda esa casa, Señor, poder estar firme, Señor, en el Señor. Quebramos todo poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo y que se haga hoy tu voluntad, Señor. Gracias porque estamos en el sitio de la bendición. Yo te ruego, Señor, que tú sigas ayudándonos a que podamos, Señor, evangelizar, Señor, y podamos llevar tu palabra hasta el último rincón de este mundo. Ayúdanos a buscar los discípulos y que se haga tu perfecta voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Porque has cambiado todo mi pensar, porque
ti, Señor, pero lo que tenemos te damos, nuestro corazón, solo para ti. No tengo nada que ofrecer, solo mi corazón. Mi vida entrego a ti como ofrenda de amor. Rindo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Desde tu vida en la cruz, te entregaste por amor. Tu gracia me alcanzó, me diste salvación. Rindo mi corazón ante tu altar, Señor. Recibe mi adoración. Te alabo, te adoro, te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi Salvador. Te alabo, te adoro. Cristo Rey de majestad, reinas con autoridad. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que solo tú eres Señor. Te alabo, te adoro, te doy la gloria solo a ti. Eres Jesús mi Salvador. Te alabo, te adoro. Cristo Rey de majestad, reinas con autoridad. Cristo Rey de majestad, reinas con autoridad. Gracias, Padre, te alabamos, te adoramos. La gloria solo es para ti. Gracias. Reina con autoridad en nuestras vidas, Señor. Santo eres. Amén. Qué bueno es poder adorar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Qué bueno es darle toda nuestra adoración y ser agradecido a Dios que nos ha dado la victoria y la vida eterna. Amén. Muy bien, vamos a ir a Hechos 18 del 1 al 4. Hechos 18 del 1 al 4. Y el título del mensaje de hoy que Dios va a cumplir en esta semana es Dios que guarda los pasos del evangelista. Hechos 18 del 1 al 4 dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Parecía una dificultad, nos dice en Hechos 18, de 1 al 4, pero dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Pero vemos que la bendición fue ir a Corintio. Vemos que Pablo fue una persona, un evangelista, que era guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra? Que hacía el mismo oficio Aquila y Priscila. Qué importante que en el trabajo, el oficio que usted tenga, pueda ser de bendición para que otros puedan conocer a Cristo. Dice que Dios de esa manera protegió los pasos o el paso del evangelista Pablo, pero también guarda los pasos de los evangelistas. Parecía difícil, con dificultades, pero fue
la guía para recibir una gran bendición de encontrar a esos discípulos como Aquilas y Priscila. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en esta semana podamos encontrar esos Priscilas, esos Aquilas que Dios tiene en el campo. Amén. Vemos en Hechos 17, del 16 al 34, parecía que en Atenas Pablo no había triunfado con el Evangelio. Parece que el evangelismo que él hizo a los filósofos, parece que no le había surgido efecto. Pero Dios dice que lo mandó a Corintios. Y vemos que en Corintios se levantó la iglesia de Corintios y se levantó esos discípulos que Dios tenía preparado. Fue una gran bendición, ¿no es así? Muchas veces nosotros creemos que es por aquí, pero Dios nos manda a otro sitio que es de gran bendición. Parece que Aquila y Priscila huía de Roma, pero fue una gran bendición encontrarse con Pablo. Pablo era el evangelista de esa época. Nosotros somos los evangelistas de esta época. Nosotros somos encuentro de bendición. Las personas que se encuentren con nosotros, con los evangelistas, es de bendición. Claro, si encontramos con personas que no tienen el evangelio, personas que están en el alcohol, las drogas o haciendo otras cosas, vemos que son encuentros de maldición. Pero parece que Aquila y Priscila vemos que salieron de Roma, pero se encontraron con el gran evangelista Pablo. Dios tiene un plan de evangelismo para usted como también para mí. Pero mirando alrededor, parece que sea imposible que Dios tenga un plan de evangelismo, pero Dios tiene un plan perfectamente para nuestras vidas. Allí en el colegio, allí donde nosotros vamos a trabajar, allí donde vamos a comprar, Dios tiene discípulos. Por eso es importante que Dios nos prometió traer el reino de Dios a esta tierra y Dios nos ha prometido ver las obras de Dios. ¿Qué me dice la gente de este mundo? No, es que vivimos en un infierno, esto es un infierno, este mundo. Bueno, parece que sea así, ¿no? De que este mundo es un infierno, pero hay un infierno mucho peor, que no es este mundo, es estar alejado de Dios. Vemos también de que la gente me dice que el trabajo o la casa o el colegio, allí donde estamos, no parece que sea un infierno, pero debemos de ver lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente que hay un cielo y hay un infierno, pero tenemos que ver de que todas las personas que tenían a Cristo centrado en su corazón, viviendo dentro de Cristo, triunfaron. Tenemos el ejemplo muy claro, José. José llegó a decir, Señor, Él está conmigo. Eso es lo que confesaba José. El Señor está conmigo. Moisés, ¿qué confesó? Vemos Moisés, lo que confesó Moisés es también que Dios estaba con Moisés. Vemos que Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Vemos también a Josué que le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. David que dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que dijo Eliseo, dame una doble porción de tu espíritu. Que dijo Pablo, que dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Eso fue lo que dijo Pedro. ¿Y qué fue Pablo? Que dijo, no tengo que ser testigo y llegar a Roma y hablar con el César. Debemos de tener un tiempo para poder pararnos frente a Dios y escuchar la voz de Dios. Debemos de ver que todos los problemas son bendiciones. Yo me acuerdo que por no entender muy bien el Evangelio, cuando yo tenía problemas me iba y me escondía de los problemas, pero no es así. El problema no es un problema, sino es el camino de la bendición. Repito, el problema no es un problema, es el camino de la bendición. Y si fuera un problema, que no digo que pueda ser, tenemos que examinar cuál es ese problema, porque Cristo dijo, consumado es, todo está resuelto en Cristo. Amén. Tres cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, Dios nos está guiando siempre. Parece que no, parece que Dios no nos guía, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros, con nosotros, nos guía hacia toda la verdad. Si recibimos la guía del Espíritu Santo, vamos a triunfar seguramente.
Lo importante es que seamos guiados. ¿Qué dice Juan 14, 16 y 17? Dice que nos dará el Espíritu de Dios, el Consolador, el Defensor, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, porque mora en nosotros y está en nosotros. No es que se vaya y venga, sino Él está eternamente con nosotros. Él nos guía hacia toda la verdad. Lo que yo tengo que ver si realmente yo he recibido la salvación, si el Espíritu Santo está conmigo. Juan 16:13 dice, cuando recibamos el Espíritu Santo nos guiará hacia toda la verdad. Qué importante de que escuchen la palabra de Dios y si tienen al Espíritu Santo, que escuchen la verdad de Dios en este día. Dice que nos dirá las cosas que van a venir, que van a suceder, sino nos habla de que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia el futuro, nos va a decir el futuro. Que dijo el Señor a Abraham, ¿no diré yo a mi siervo lo que yo voy a hacer, lo que va a acontecer? ¿No va a decirnos el Señor mediante su palabra lo que va a suceder? Dice en primera de Juan 2:27, dice que tenemos la unción del Santo. Dice que la unción nos enseña y nos guía en todo. Cuando estamos en unidad con Él nos va a enseñar, nos va a guiar. Él nos habla. Él es una persona que está viva en nuestras vidas. Primera de Corintios 2, de 10 al 12, nos dice que podemos comunicarnos con Dios cuando recibimos la guía. Hemos recibido la guía del Espíritu para saber las cosas del Espíritu, las cosas que nos dice la palabra de Dios. No hemos recibido el Espíritu de este mundo. Por eso el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Para qué? Para saber las cosas de Dios. Dice en el Salmo 143:1, Dios oye nuestras oraciones, escucha nuestro ruego, sino, Señor, ayúdanos a que podamos entender, suplicar cuando oramos a ti. Veremos lo que Dios realmente desea. Amén. Por eso Dios le dio la mayor bendición al evangelista cuando uno recibe la guía del Espíritu Santo. ¿Y ese quién fue? Fue Pablo. Pablo fue guiado perfectamente y dijo a final de su carrera, he acabado la buena carrera, la buena batalla. Si no llego al final, si no lo he hecho lo mejor posible, fue guiado por el Espíritu con sus fallos. Todos tenemos fallos, pero fue guiado perfectamente por el Espíritu. Si queremos solucionar nuestros problemas, debemos de recibir bien la guía del Espíritu Santo. Moisés, José, David, Pablo, Timoteo, todo fueron guiados por el Espíritu. Lo hicieron así. Parece que estaba en dificultades, pero ellos recibieron la bendición de Hechos 8 del 1 al 4, como hemos leído. Fueron guiados por el Espíritu y Dios les dio la mayor bendición del encuentro. Aquila y Priscila se encontraron con el evangelista de la época. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos encontrar al evangelista de la época. Siempre el Señor ha levantado al evangelista de la época. Pero nosotros tenemos que ser esos evangelistas de esta época que tenemos que salvar el mundo. Amén. Lo segundo es dónde caemos. ¿Sabéis dónde caemos muchas veces? Caemos porque somos ansiosos. Por naturaleza, nosotros somos ansiosos. Muchas veces tenemos ansiedad y no entendemos bien las cosas. Porque esa ansiedad que tenemos no nos trae buenos resultados. Dijo Cristo en Mateo 6, 31 a 33. Dice, no se preocupen de lo que van a comer o vestir. Nuestro Padre Celestial lo sabe todo. Y muchas veces nos enfocamos en lo que hay que comer, lo que hay que vestir, pero no nos enfocamos en lo que dice el versículo 33 de Mateo 6, que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino ponga su atención al reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Sino tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, no busquemos en primer lugar lo añadido, eso va a venir cuando busquemos el reino de Dios y su justicia. En Mateo 10:19, Cristo dijo que no nos preocupemos por nada, sino que entreguemos nuestra vida a Él.
sino no tenemos que preocuparnos de lo que tenemos que hablar o decir, porque el maravilloso Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, nos va a ayudar a decir lo que tengamos que decir. Por eso Dios mandaba a los evangelistas, porque eran guiados por el Espíritu de Dios. En Filipenses 4, de 6 al 7, dice que por nada estemos afanosos, angustiados, preocupados, sino que todo lo hagamos con oración y con ruego, sino agradecido a Dios por todo lo que nos pasa. En cualquier situación, Dios dice que protege nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Debemos de dejar toda nuestra ansiedad a Dios, porque Él cuida de nosotros. No tenemos que temer, no tenemos que tener miedo, porque si tenemos miedo, Satanás nos atacará como le atacó a Job y como atacó a los evangelistas. Primera de Juan 4, 18, 19 dice, en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si usted tiene miedo, si usted tiene temor, llénese con el amor de Dios, llénese con la palabra de Dios, llénese de Cristo. ¿Qué le pasó a Job? En Job 3:25 dice que el temor, el miedo en su vida fue la puerta para que Satanás atacara su vida. Satanás, ¿qué es lo que hace? Nos ataca cuando tenemos temor, preocupación, y él sabe lo que nos preocupa. Él sabía muy bien qué le preocupaba a Job y le atacó ahí. Por eso nos dice en Josué 1:6, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, sino recibe la fuerza y ten valor para poder enfrentar a esos gigantes que hay a nuestro alrededor. ¿Qué significa? Como vas a tener dificultades, que la vamos a tener, debemos de ser fuerte y valiente en el Señor. Dios nos dice que no temamos. ¿Por qué nos dice que no temamos? Porque la Biblia dice más de 300 veces que no tememos. ¿Por qué? Porque por general tenemos miedo. Por eso Dios nos dice, yo estaré contigo por el Espíritu Santo que no se ve. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no te preocupes. Isaías 41:10 dice, cuando Israel estaba en dificultades, Dios le dijo, no temas, no tenga miedo. Yo estoy contigo. Cuando vengan grandes problemas en nuestra vida, dificultades, Dios nos dice que no temamos. Para hacer la evangelización del mundo no tenemos que tener ningún temor. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo tercero es que nosotros tenemos que entender que no tenemos poder. Por eso Dios nos prometió su poder. Tenemos que recibir el poder de Dios. No podemos hacer nada si no tenemos el poder de Dios. Zacarías 4:6 que dice que no es con el ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué significa? Que no podemos hacer nada si no es con su espíritu. Es la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Qué importante que seamos cada día llenos del Espíritu. Joel 2:28 dice el profeta, derramaré el Espíritu sobre toda carne. Si somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué nos dice? Que tendremos sueños, visiones, que podemos ser testigos. Amén. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Si somos llenos del Espíritu Santo, seremos testigos hasta el fin de la tierra. Igual que Juan recibió el bautismo en el agua, nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Si nos sumergimos en el Espíritu Santo, eso es todo. Mira Hechos 2:41. 3.000 personas recibieron a Cristo en un solo día. Ahora, ¿cómo metemos a 3.000 personas en el agua? Porque no se bautizan en ese momento. Uno pensaría que hay que bautizarlo en ese momento, pero es importante bautizarse, sí, pero tenemos que entender de que el bautismo no salva a nadie, pero tenemos que bautizarnos. Fijaros el ejemplo
de ese criminal, de ese asesino que estaba al lado de Cristo en la cruz en Lucas 23:43. Dice el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿este asesino, este ladrón se bautizó en la cruz estando con Cristo al lado algún día? No. ¿Este asesino alguna vez tomó la cena del Señor? No. ¿Dio los diezmos, las ofrendas? No. ¿Fue a la iglesia? No. Solamente creyó en el Señor Jesucristo, se arrepintió de sus pecados y Dios lo salvó. Se salvó sin bautizarse. Le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso hoy. Si somos llenos del Espíritu Santo, pasará grandes obras. Debemos de tener fe porque Dios guía a los evangelistas a hacer su perfecta voluntad. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Primero, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser guiados en otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Recuerda, nuestras oraciones son registradas en el cielo. Los ángeles llevan nuestras oraciones a Dios. Y los ángeles es el que trae la respuesta. ¿Dónde pone eso? Apocalipsis 8, de 3 al 5, dice que oramos y los ángeles de Dios llevan nuestras oraciones al trono de la gracia. Mira la pareja de Priscila y Aquila. Se hizo encontrarse con el mayor evangelista de esa época, que dice en Hechos 2, de 9 al 10. Dice que recibieron gracia en el aposento alto de Marco. Parecía que ellos estaban en problema, pero se conoció al evangelista de esa época, que fue Pablo, y cambiaron su vida. Tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo, si no, no podemos hacer las cosas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que sigamos renovando estas bendiciones en nuestra vida. Amén. Y como dice el versículo 5, que no he leído, que lo quiero leer, de Hechos 18, versículo 5 dice, cuando Sila y Timoteo dice que vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos entregados totalmente al Evangelio, predicando la palabra de Dios y no dejando de proclamar la confesión que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es la confesión que agrada el corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú guardas los pasos de los evangelistas. Ayúdanos a encontrar esta semana a los discípulos como Aquila y Priscila. Llénanos con tu espíritu, guíanos con tu espíritu, Señor, porque sabemos que sin tu espíritu no podemos hacer nada. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de nuestro Dios Padre, y la obra de tu Espíritu sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.